Si te has preguntado alguna vez cómo comunicarte de manera efectiva con una persona nacida bajo el signo Acuario, este video es para ti. Los Acuarios son conocidos por su individualismo, creatividad y amor por la libertad, lo que los convierte en una personalidad única e intrigante. Sin embargo, hay ciertas cosas que debes evitar decirles para mantener una relación armoniosa y respetuosa. Aquí tienes la lista bien detallada de lo que no debes decir a una persona del signo Acuario. Número 1. No necesitas tanto espacio. Los individuos nacidos bajo el signo Acuario suelen ser conocidos por su necesidad de independencia y espacio personal. La libertad es una de las cualidades más importantes para ellos, y tienden a valorar su autonomía por encima de muchas otras cosas. Esto se debe a que los Acuarios son extremadamente creativos y tienen una mentalidad innovadora. Para alimentar su creatividad y permitir que florezcan sus ideas originales, necesitan tener tiempo y espacio para explorar sus pensamientos y proyectos de manera individual. Cuando alguien les dice que no necesita tanto espacio, puede percibirse como una intrusión en su privacidad y su mundo interior. Pueden sentir que se les está limitando en su capacidad de ser ellos mismos y desarrollar sus ideas de la manera que desean. Esta falta de espacio puede generar frustración y, en última instancia, puede afectar la relación con la persona que lo sugiere. En lugar de cuestionar su necesidad de espacio, es importante entender y respetar esta característica fundamental de su personalidad. Apreciar su independencia y permitirles la libertad de seguir sus pasiones y proyectos les hará sentirse más valorados y comprendidos en su relación contigo. La comunicación abierta y el respeto por su necesidad de espacio son clave para mantener una relación armoniosa o bien sea de amistad con un Acuario. Número 2. Debería ser más convencional. Los individuos nacidos bajo el signo Acuario suelen destacar por su individualismo y su enfoque poco convencional de la vida. A menudo, tienen una forma única de ver el mundo y tienden a abrazar la originalidad en lugar de seguir las normas sociales tradicionales. Son visionarios y a menudo se adelantan a su tiempo con sus ideas y enfoques. Cuando alguien les dice que deberían ser más convencionales, les están sugiriendo que se ajusten a las normas y expectativas comunes de la sociedad. Esto puede ser inapropiado e incómodo para un Acuario, ya que su sentido de la identidad y su autoexpresión se basan en ser diferentes y desafiar las convenciones establecidas. Animar a un Acuario a ser convencional podría hacer que se sienta como si se le estuviera limitando en su autenticidad y creatividad. Además, a los Acuarios les gusta pensar en grande y buscar soluciones poco convencionales a los problemas. Son propensos a innovar y a explorar nuevas ideas, lo que a menudo les lleva por caminos no tradicionales. Número 3. No puedes cambiar el mundo. Los Acuario a menudo son conocidas por su profundo sentido de idealismo y su deseo de marcar la diferencia en el mundo. Son innovadores, visionarios y creen en la posibilidad de crear un futuro mejor. El punto es que cuando les dices no puedes cambiar el mundo, estás tocando una fibra sensible en su personalidad. Acuario se siente impulsado por la idea de que sus acciones, por pequeñas que sean, pueden contribuir a la transformación del mundo en un lugar más equitativo, progresista y humano. Les motiva la creencia de que pueden influir en la sociedad, las comunidades y las personas para mejor. Su deseo de cambiar el mundo puede manifestarse de muchas maneras, ya sea a través del activismo social, la innovación tecnológica, la investigación científica, o simplemente tratando de vivir de una manera que refleje sus valores. Cuando dices que no pueden cambiar el mundo, es posible que los desmotive o los haga sentir que sus esfuerzos son inútiles. Pueden interpretarlo como si no creyeras en sus ideales o como si minimizaras la importancia de sus acciones. En lugar de desalentarlos, es más constructivo fomentar su entusiasmo y apoyarlos en su búsqueda de un mundo mejor. Anímales a perseguir sus proyectos y objetivos y aportar tu apoyo y comprensión a sus esfuerzos, por pequeños que parezcan. En última instancia, la pasión de Acuario por el cambio puede tener un impacto significativo en su comunidad y en el mundo en general. Número 4. Eres demasiado rebelde. Las personas nacidas bajo el signo de Acuario suelen ser conocidas por su naturaleza independiente y su inclinación hacia la rebeldía. Este rasgo es parte integral de su personalidad
ya que se siente cómodo desafiando las normas establecidas, cuestionando la autoridad y siguiendo sus propias creencias y valores. La rebeldía en su caso no es una búsqueda de conflicto, sino más bien una manifestación de su deseo de cambiar el mundo y de su resistencia a la conformidad sin sentido. Cuando les dices eres demasiado rebelde, puedes herir sus sentimientos y hacer que se sientan incomprensibles o juzgados. Para un acuario, la rebeldía es una forma de expresar su creatividad, su deseo de innovación y su pasión por un cambio positivo en la sociedad. Ven su rebeldía como una fuerza impulsora detrás de sus ideas y proyectos para mejorar el mundo. Es importante recordar que esta rebeldía es, en muchos casos, una manifestación de su compromiso con la justicia social, la igualdad y la lucha contra la opresión. En lugar de criticar su rebeldía, puedes intentar comprenderla y apoyarla. Puedes hacerlo alentándolos a explicar sus puntos de vista, sus objetivos y su visión de un mundo mejor. En lugar de etiquetar su rebeldía como negativa, podrías valorarla como una fuerza que impulsa el cambio y la innovación en su vida y en la sociedad. En resumen, en lugar de considerar su rebeldía como un obstáculo, trata de comprenderla como un aspecto fundamental de su personalidad, que contribuye a su deseo de mejorar el mundo y promover valores significativos. Apoyar su enfoque y visión única puede ser un paso importante para fortalecer su confianza y permitirle seguir contribuyendo positivamente a la sociedad. Número 5. ¿Por qué no sigues la tradición familiar? Las personas nacidas bajo el signo de Acuario suelen ser individuos con una mentalidad abierta, independiente y no convencional. Valoran su libertad y autonomía, y a menudo tienen un fuerte deseo de vivir de acuerdo con sus propias creencias y valores, en lugar de seguir tradiciones o normas familiares establecidas. Esta independencia puede manifestarse en muchas áreas de sus vidas, incluyendo sus elecciones profesionales, religiosas, políticas y estilo de vida. Cuando les preguntas por qué no sigues la tradición familiar, puedes hacer que se sientan juzgados o presionados. Estas preguntas son expectativas que no reflejan sus propios intereses o valores. Esto puede crear conflicto y tensión dentro de la familia y hacer que los acuarianos se sientan incomprendidos o alienados. Es importante entender que la naturaleza independiente de Acuario no es un rechazo de la familia o de las tradiciones. Simplemente valoran la capacidad de tomar sus propias decisiones y vivir de acuerdo con lo que consideran correcto para ellos mismos. Pueden tener razones sólidas y profundas para alejarse de las tradiciones familiares, como la búsqueda de autenticidad, la necesidad de explorar nuevas oportunidades o el deseo de contribuir de una manera única al mundo. En lugar de presionar a un acuario para que siga las tradiciones familiares, es más constructivo respetar su deseo de autonomía y apoyar sus decisiones, incluso si son diferentes de las expectativas familiares. Fomentar un ambiente de comprensión y aceptación puede fortalecer los lazos familiares y permitir que los acuarianos se sientan valorados por quienes son, en lugar de sentirse constreñidos por las normas familiares. Número 6. Eres demasiado independiente para una relación. Los Acuario a menudo se caracterizan por su fuerte sentido de independencia y autonomía. Valoran su libertad personal y se sienten cómodos con la idea de tomar sus propias decisiones y seguir sus propios caminos. Esto no significa que no valoren las relaciones, sino que su independencia es una parte muy importante en su vida. Puede hacer que un Acuario sienta que su independencia se percibe como un obstáculo en la relación, lo que puede llevar a una disminución de la autoestima y la sensación de que no son apreciados por quienes son. El cohibirlo de su independencia puede hacer que un Acuario se muestre negativo a compartir sus pensamientos y sentimientos en la relación, lo que a su vez dificulta la construcción de una comunicación abierta y saludable. En lugar de criticar su independencia, es más constructivo fomentar un enfoque de apoyo y comprensión. Reconoce y respeta su necesidad de autonomía y, al mismo tiempo, anímales a encontrar un equilibrio entre su independencia y la inversión en la relación. Puedes expresar tu deseo de que la independencia de Acuario sea una fortaleza que enriquezca la relación en lugar de un obstáculo. Una relación en la que ambos se sientan valorados y respetados en sus individualidades puede ser muy exitosa y satisfactoria para un Acuario. Número 7. No tienes emociones.
Las personas nacidas bajo el signo de Acuario a menudo tienen una forma única de expresar y experimentar sus emociones. Pueden parecer distantes o racionales en situaciones emocionales, lo que a veces lleva a malentendidos. Sin embargo, es un error asumir que no tienen emociones, ya que esto está lejos de ser cierto. Aquí hay algunas razones por las que es importante evitar hacerles este tipo de comentario. Cuando les dices a un Acuario, no tienes emociones, puedes hacer que se sientan incomprendidos y no valorados. Acuario puede experimentar emociones de manera diferente, pero eso no significa que carezcan de ellas. Hacer este tipo de afirmación puede llevar a una desconexión en la relación, ya que un Acuario podría sentir que sus sentimientos son subestimados o no tomados en serio. Acuario puede parecer superficial en términos de expresión emocional, pero su aparente falta de emoción a menudo se debe a su enfoque en el pensamiento lógico y su deseo de abordar las emociones de manera más objetiva. Para fomentar una comunicación y comprensión efectiva con una persona de Acuario, es importante recordar que tienen emociones, pero las procesan de manera distinta. En lugar de decirles que no tienen emociones, puedes alentarlos a compartir sus pensamientos y sentimientos de una manera que les resulte más cómoda. Escuchar activamente, hacer preguntas y mostrar empatía puede ayudar a abrir canales de comunicación y fortalecer la conexión emocional en la relación. Respetar su estilo único de manejar las emociones es clave para una relación saludable con un Acuario. Número 8. Nunca le mientas. Los acuarianos valoran la autenticidad en las relaciones. Prefieren interactuar con personas que son sinceras y directas, en lugar de ocultar la verdad o decir mentiras. Cuando detectan que alguien les está mintiendo, pueden sentirse heridos o decepcionados. La confianza es un pilar fundamental en cualquier relación. Cuando se dice una mentira, se socava la confianza entre las personas, y una vez que la confianza se rompe, puede ser difícil de restaurar. Los acuarianos valoran las relaciones basadas en la confianza mutua y la honestidad. Los acuarianos suelen ser observadores y tienen una aguda capacidad de discernimiento. Pueden detectar fácilmente cuando alguien está siendo deshonesto, lo que puede generar desconfianza y escepticismo en su relación. Los acuarianos tienden a valorar la comunicación abierta y transparente. Prefieren que las personas hablen con franqueza y expresen sus pensamientos y sentimientos. Cuando se les sienten que se les está privando de la oportunidad de comprender completamente una situación. Ellos rechazan la hipocresía. La hipocresía es algo que los acuarianos suelen despreciar. Esperan coherencia en las acciones y palabras de las personas, y las mentiras pueden percibirse como hipocresía. En resumen, ser honesto con una persona del signo Acuario es esencial para construir y mantener una relación sólida y saludable. La sinceridad y la transparencia son valores que aprecian y respetan, y mentirles pueden socavar la base de confianza en la que se basan las relaciones significativas. Espero que hayas disfrutado de la información y consejos que compartimos sobre cómo interactuar con personas del signo Acuario. Recuerda que la astrología es una fuente de diversión y autoconocimiento, pero lo más importante en nuestras relaciones es la empatía, el respeto y la comprensión mutua. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte para más contenido astrológico y compartirlo con tus amigos. Si tienes alguna pregunta o sugerencia para futuros videos, déjalas en los comentarios. Estamos aquí para ayudarte a entender mejor el mundo de la astrología. Te lo dijo la verdadera logia acuariana.